Estás escuchando La Morgue. Eran alrededor de las 10 p.m. cuando venía de regreso a casa con mis dos hijas. Habíamos estado toda la tarde en casa de su abuela. Mi hija de 2 años estaba agotada por el largo día que tuvimos, así que la cargué y tomé a mi otra hija de 7 años de la mano. Estuvimos esperando a que pasara el metro, y después de algunos minutos por fin lo vimos acercarse. Al abrirse las puertas, me percaté de que el vagón venía completamente vacío, salvo por una mujer de la tercera edad que se encontraba sentada en el asiento reservado. Al entrar al vagón, inevitablemente crucé miradas con la anciana. Me pareció que tenía un aspecto peculiar y diferente. Tenía el semblante de una persona enferma y agonizante. Su mirada me pareció penetrante y perturbadora. No pude evitar sentirme incómoda. Me senté con mis hijas algunos asientos después, para no estar cerca de la anciana. Sin embargo, comencé a notar que no dejaba de mirar a la más pequeña de mis hijas. La miraba de una manera muy extraña, que desde luego no me gustó para nada. De pronto mi hija comenzó a llorar sin ninguna razón aparente. Traté de tranquilizarla, pero no paraba de llorar. Intenté darle un biberón por si lloraba de hambre, pero su llanto no cesaba. Intenté distraerla y hacerla reír, pero tampoco funcionó. Empecé a preocuparme porque mi hija se estaba poniendo morada y por momentos dejaba de respirar. Mientras trataba de auxiliar a mi hija, levanté la mirada para ver a mi segunda hija, la cual no estaba sentada donde la vi por última vez. Levanté más la mirada y vi a mi hija parada frente a la anciana. Mi hija la miraba fijamente, y ella tan solo miraba fijamente a mi otra hija que no paraba de llorar. Me causó una sensación de escalofríos, y le grité a mi hija que dejara de molestar a la señora y volviera a sentarse a mi lado. Mi hija pareció no escucharme, solo se quedaba ahí mirando de frente a la anciana. Después de la tercera vez que le dije que volviera a sentarse conmigo, la anciana volteó a verla fijamente. Se miraron durante algunos segundos y después mi hija caminó hacia donde estábamos y solo se sentó a mi lado. Después de unos segundos más, mi hija la más pequeña dejó de llorar. Afortunadamente bajábamos en la estación siguiente. Cargué a mi hija más pequeña y volví a tomar de la mano a mi otra hija para dirigirnos a la puerta del vagón y bajarnos. Estábamos a punto de llegar a la estación cuando la anciana me habló y me dijo: Cuida mucho a tus pequeñas. Sería una desgracia que algo les pasara. Una extraña sensación me paralizó. Justo en ese momento se abrieron las puertas. Me quedé pasmada pues sentí temor. Antes de que cerraran las puertas, mi hija me jaló de la mano para que saliéramos del vagón. Aún algo desconcertada tomé a mis dos hijas y regresé a casa. Llegamos y mi esposo ya había llegado. Cenamos y luego acostamos a nuestras dos hijas. Yo aún no podía dejar de pensar en la señora. Entonces, mientras arropaba a mi hija, le pregunté por qué había mirado por tanto tiempo a esa anciana. Mi hija me preguntó que cuál anciana. Le respondí que la anciana del vagón, y ella me respondió que en el vagón solo habíamos estado nosotras, que no había ninguna otra persona. Me quedé desconcertada y por no preocupar a mi hija, no quise decir nada más. Me fui a la cama con mi esposo y le platiqué lo que había sucedido. Él no me creyó, pues pensó que yo lo había inventado para asustarlo. Nos quedamos dormidos después de unos minutos. Pasaron aproximadamente 3 horas cuando escuché gritar a mi hija la más grande. Fui corriendo a ver qué sucedía y la encontré en la esquina del cuarto temblando de miedo. De inmediato la abracé y le pregunté qué sucedía, y me dijo que había soñado con una anciana. La anciana la miró fijamente mientras le dijo que era el demonio.
y había venido a llevársela a ella y a su hermana al infierno. Mi esposo se quedó igual de pasmado que yo. En cuanto pude reaccionar, le dije a mi esposo que se quedara con ella mientras yo revisaba a mi hija la más pequeña. Entré a la habitación oscura y vi a mi hija en total calma. Estaba completamente dormida. Me acerqué más a ella para arroparla y darle un beso en la mejilla y sentí el frío de su piel. Corriendo fui a prender las luces y en cuanto la vi, no pude contener mi llanto. Su rostro estaba completamente morado y frío. Ella ya no respiraba. Intenté moverla, pero no hubo nada que hacer. Esa noche perdí a mi hija. No sé si las palabras de esa anciana fueron una especie de amenaza o advertencia. Solo sé que desde entonces ya no duermo, pues tengo miedo de que al despertar mi otra hija haya muerto.